Muy bien, entonces vamos ahora sí, vamos a ponernos a trabajar. Lo que habíamos estado viendo el viernes tiene que ver con los marcos de excelencia, ¿se acuerdan? Vimos, eh, aquí está. Estuvimos viendo lo de las reformas del siglo XX para la educación media superior y también estuvimos viendo el marco de excelencia, que es muy importante, es lo que nos está guiando y es lo que nos está determinando lo que se esperan de nosotros. Eh, recuerden que lo vimos en las primeras clases. Nosotros nos estamos preparando de manera diferenciada para presentar el examen, o idealmente de manera diferenciada nos tendríamos que preparar para el examen. Pero la bibliografía es exactamente igual para todos. Una. Dos, la entrevista del plan de mejora que nos hicieron fue enfocada a la figura de director, pero nos la hicieron igualito para todos. Entonces, estamos en Classroom, estamos de manera diferenciada porque estamos viendo nuestro marco de excelencia, pero la guía y lo que estamos aquí viendo va a ser de manera general para no dejar ningún frente descubierto. Entonces, todos sabemos lo mismo con base en el perfil del director, todos sabemos lo mismo. Si nos hacen preguntas enfocadas a este perfil, todos las sabemos, pero también en Classroom, entonces vamos reflexionando sobre nuestra propia figura, sobre el puesto que yo quiero ocupar. Y entonces, con eso, tenemos garantizado que no me van a venir con sorpresas y que yo estoy o que estamos preparados para este examen. ¿Sí? Entonces, vámonos acá. Habíamos estado viendo el viernes, entonces, el perfil de docente, perfil de jefe de departamento, perfil de subdirector académico, perfil de director y perfil de supervisor. Es importante que le echemos una ojeada a todos. En especial, el director debe tener muy claro cuáles son los perfiles de todos, qué le toca a él y qué le toca a su equipo y a la persona que lo va a acompañar y asesorar, que es el supervisor. Entonces, debe saber con quién cuenta para poder trabajar. Así que si nos hacen preguntas sobre marco de excelencia, indudablemente a quien le pueden preguntar de todos nosotros es a quien vaya para dirección, porque tiene que saber con qué piezas puede jugar, pues. Entonces, ahí estamos. Y hoy nos vamos a ir totalmente a ya cuestiones de normatividad. Nos vamos totalmente a cuestiones de la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Bueno, entonces, como lo habíamos comentado el viernes, nosotros en 2018 tuvimos un cambio de régimen. Y una de las promesas de campaña fue que no iba a quedar ni una coma de la reforma educativa. Entonces, una manera de que no quedara, o la manera de que no quede nada de la reforma educativa, o el inicio para comenzar a que no quede nada, pues es modificando nuestra Carta Magna, el artículo 3º constitucional. Y entonces, como un regalo del Día del Maestro, porque así lo manejó él, el presidente, como un regalo del Día del Maestro, el 15 de mayo de 2019 se modificaron 3 artículos. El artículo 3º constitucional, el artículo 31 y el artículo 73. El artículo 73, el único cambio que tiene es que de decir Ley General del Servicio Profesional Docente, ahora dice Ley General para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros. Es el único cambio del artículo 73.
El cambio del artículo 31 es que antes decía que los padres deberían hacer que sus hijos concurran a la escuela obligatoria. Y ahora dice que los padres tienen la obligación de hacer que los hijos concurran a la escuela obligatoria. De hecho, por ahí, si me siguen ustedes en Facebook, acabo de poner así un extracto del documento de que salió antier, el 28 de mayo, de consideraciones generales para el regreso a clase, donde hay un párrafo que dice que los padres que no quieran mandar a sus hijos a clases presenciales, bueno, pues deben firmar una carta responsiva, deben darla de que no los van a mandar y los niños al regreso deben estar en un programa de nivelación, de renivelación y para ver en qué grado los ponen. Es decir, a mí me parece que es una medida fuerte en el sentido de, bueno, no quieres llevar a tus hijos a clases presenciales, perfecto, te encargas tú de su educación. Pero también hay otra parte que dice, tienes que inscribirlo a una escuela. Lo tienen que inscribir a una escuela, sí o sí, la que sea, pero lo tienen que inscribir y se tienen que hacer cargo de su educación porque el niño va a tener esta valoración para que regrese. Y a mí me parece que está dentro de este artículo 31. Otra cosa que dice el artículo 31 es que los padres tienen que participar, tienen que tener participación en la escuela. Y recuerden que, por ejemplo, ahorita que regresemos, están precisamente los comités de participación social e higiene que tienen como objetivo, como propósito, que ayuden o que lleven más bien la batuta para la preparación de las escuelas al regreso a clases presenciales. Eso es del artículo 31, que ahora sí obligan a los padres a llevar a sus hijos a la escuela y que les están diciendo que deben tener mayor participación. Pero el que tiene mayores cambios, el que de verdad se cambió o tuvo modificaciones que nos impactan fuerte, es el artículo 3º constitucional. Obviamente, porque es el que se refiere a cuestiones de educación. Entonces, hay está amplio, hay que analizarlo, hay que leerlo, hay que ver. Y lo que yo les traigo aquí es solamente lo que desde mi juicio es más importante. Pero en Classroom está un video, hay videos y en la guía que les mandé también es de Cielo o Redalic, no recuerdo, pero está muy clara la diferencia entre un artículo y otro. Entonces ya tenemos nosotros puntos, ya tenemos referencias y material para comenzar a ver bien cómo está este artículo 3º constitucional. Muy bien. Lo primero que aquí nos llama la atención es que está hablando ya de una educación superior obligatoria, pero lo dice en términos de la fracción 10 del presente artículo. Y esa fracción 10 del presente artículo 3º constitucional a lo que se está refiriendo es que, en pocas palabras, o eso lo que da a entender, no toda la educación superior, más bien, la educación superior es obligatoria, pero es obligatoria para el Estado, no para los papás, ¿sí? Es obligatoria para el Estado. Entonces, pero las demás son obligatorias para el Estado y para los papás. Perfecto. Entonces, ahí está. Al principio no vemos gran cambio, pero a medida que nosotros nos adentramos, vemos, por ejemplo, que nos está hablando de asequibilidad de la educación.
accesibilidad, adaptabilidad. Pero sobre todo este término, asequible, quiere decir que la educación debería estar ahí, al alcance de la mano de cualquiera. A eso se refiere, en palabras muy llanas, la asequibilidad, que puedes tú acceder a ella, puedes llegar a ella y está ahí para ti, que no debe haber trabas para que no esté. Es uno de los términos que llaman la atención. Y la otra cosa que llama la atención es la siguiente. Dice que la educación se basará en, y lo voy a poner aquí, perdón, la educación se basará en un respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Ahí está. ¿A qué se refiere con respecto irrestricto de la unidad de la dignidad de las personas? Bueno, precisamente estamos hablando de este derecho en este enfoque en derechos humanos. Ya está. Este enfoque en derechos humanos, que está así muy claro ahorita en el artículo 3º constitucional y que precisamente está hablando de este derecho a la dignidad humana y de igualdad sustantiva, es decir, hablar exactamente de una igualdad que sea digna para todos, que realmente nos beneficie a todos. Dice, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará a su vez en él el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, que ya veníamos desde tiempo atrás, pero ahora aparece la cultura de paz. No sé si han visto el plan de desarrollo económico. El plan de desarrollo económico de este sexenio es muy diferente a los de los demás sexenios. Es muy filosófico. Entonces, yo nunca había visto un plan de desarrollo tan filosófico. Obviamente, cuando lo trasladamos al programa de educación, programa sectorial de educación, igualmente sigue siendo muy filosófico. Entonces, en esto de cultura de paz, lo que están manejando, o lo que se pretende más bien, es que haya una resolución de conflictos pacífica, que nosotros, o que se guíe la educación precisamente para frenar la violencia. Acuérdense que es parte del discurso del gobierno actual y entonces está esta parte de la cultura de paz. Se están haciendo muchas acciones para esta cultura de paz. Muy bien, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y, ojo, otra palabra que no está, y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se había hablado mucho de calidad, de hecho todavía sigue mencionando calidad, pero se hablaba de calidad como alcanzar estándares internacionales. Bueno, aquí cambia el discurso y se habla de una mejora continua, que tiene que ver más, desde mi perspectiva, con un ir mejorando, ir en un camino, evaluando, viendo, bueno, en esa evaluación, que es una valoración, ver cuáles son las partes que tenemos que trabajar, trabajarlas y seguir otra vez. Y es un eterno proceso para esta mejora continua. Esta palabra de mejora continua está muy presente en nuestra normatividad, va a estar muy presente en todo lo que guíe el trabajo de la educación en este sexenio, muy presente. Y finalmente dice algo que debemos tener todos clarísimos. Va por ahí nuestro examen y fue por ahí nuestra entrevista del plan de mejora y va por ahí nuestro actuar como directivos. Y muchas de las cosas, las líneas de política pública, por ejemplo, están centradas
en esta parte que para mí es la parte medular del artículo tercero constitucional. Y la parte medular es esta. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Hablan del Estado, pero nos atañe también a nosotros. Entonces, nuestro actuar y varias de las cosas que nosotros tengamos que hacer tiene que ver precisamente con poner al centro del hecho educativo a nuestros estudiantes. Ahí está. Y, por ejemplo, en ese tiempo de pandemia, una de las cosas que hicimos es poner en el centro a los docentes. Y si el docente tenía conectividad en casa, los alumnos tenían que ajustarse a las condiciones del docente. Algunos de nosotros no hicimos nada como, estoy hablando como directivos, algunos de nosotros no hicimos nada o hicimos muy poco para traer o para darle condiciones a los estudiantes para que ellos realmente estuvieran trabajando. Nos centramos a los docentes, que si no sabían cuestiones virtuales, que si sí tenían conectividad y no querían verlos, que los docentes se cansaban. No estoy hablando de una esclavitud docente, estoy hablando de cambiar la mirada y de ver y de priorizar el interés superior de nuestros adolescentes y jóvenes en este hecho educativo. ¿Alguien tenía alzada la mano? Por ahí vi una manita alzada. Iraís, ¿tenía usted alzada la mano? Sí, maestra, disculpe. Lo que pasa que ahorita que estaba usted comentando sobre el artículo tercero, eh, en el, en el plan de desarrollo de este año, en este sexenio, realmente sí ha sido un poquito difícil de estudiar porque sí, realmente, como usted comenta, es muy filosófico. Yo lo único que encontré, como más relevante en cuanto a educación media superior, fue que solamente se nos otorgaron las becas Benito Juárez, pero después de ahí no encontré algo no sé, que me brinque, que me llame la atención. Fue nada más hago el comentario ahorita que usted comentó, pues, lo del plan de desarrollo, ¿no? Pero Sí. igual, a lo mejor me estoy adelantando mucho de tema, pero sí, como usted dice, sí me parece algo difícil de estudiar. Ajá, afortunadamente, y Porque no veo que sobresalga algo más. eso lo vimos nosotros cuando hicimos el plan de mejora. Lo que ahorita, con lo que nos vamos a ir y lo que nos va a guiar, maestra, van a ser las líneas de política pública, que ya bajan toda esta parte filosófica y la bajan a algo real. Entonces nosotros nos guiamos por líneas de política pública. De hecho, en el perfil de supervisor está claro, está implícito y explícito que tiene que guiarse por estas líneas de política pública. Entonces, por ahí nos vamos, para no perdernos. Pero sí, tienes razón. Nos vamos entonces por ahí. Muy bien. Entonces, seguimos con el tercero constitucional. Ahora, dice que el servicio educativo será inclusivo, que ya lo teníamos, pero aquí le hacen mucho énfasis. Va a ser inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables para que realmente ellos puedan acceder. Acuérdense, asequibilidad es tenerlo ahí, al alcance de la mano, pero accesibilidad es para que todos puedan llegar. Entonces, se tienen que hacer ajustes razonables e implementar medidas especiales con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Debe ser inclusivo. Y cuando hablamos inclusivo, hablamos de minorías. Y, por ejemplo, mi escuela, yo creo que la de muchos de nosotros, no está diseñada para personas con discapacidades motoras. Hay que subir escaleras, pasillos muy estrechos. No, no está diseñada para eso. Hay rampas para abajo, pero
En mi escuela, quienes se mueven son los alumnos, no los docentes. Entonces, para que suba una persona con silla de ruedas al salón de su maestro, si es que está arriba, va a tener muchos problemas. Los sanitarios no están adaptados para una persona, pero creo que sí. Un módulo sí tiene adaptación para una persona con silla de ruedas, pero otros no. Entonces, todas esas adaptaciones habría que hacerse, pero también ajustes razonables en el salón de clase. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a tener alumnos que tuvieran discapacidades auditivas? ¿Cómo le va a hacer el docente? Cierto es que nosotros tenemos algunos programas que nos permiten trabajar con personas que necesitan mayor apoyo en ese sentido. Pero si un padre de familia quiere que necesariamente sus hijos estén ahí con nosotros, aunque no tengamos el servicio educativo especial, lo tenemos que aceptar, porque tenemos que priorizar, porque tenemos que darle educación, no podemos negarles la educación y tenemos que hacer ajustes razonables. Muy bien. Debe ser intercultural. México es un país pluricultural. Tenemos muchas culturas conviviendo aquí. Tenemos muchos idiomas. Entonces, yo les decía en otra parte, que en México, para que seas llamado indígena, en lo que se fijan es en tu lengua, en tu idioma. Si tu idioma es prehispánico, ya eres definido como indígena. El problema es que esta cuestión indígena o de ser llamados indígenas hace que los hayamos discriminado durante siglos. Por lo tanto, si a tu hijo te lo discriminan por hablar tu idioma, porque así es como dicen que eres indígena, y te lo discriminan y no tiene oportunidades, pues obviamente tú le vas a negar o le vas a prohibir que hable tu idioma. Y lo haríamos nosotros. Si a mi hijo me lo van a ningunear porque habla español, pues obviamente evito que hable español y que hable otra cosa. Esa ha sido la razón por la cual están desapareciendo los idiomas prehispánicos en nuestro país. Es política la razón, no es porque ellos ya no quieran hablar, es porque la gente está protegiendo a sus hijos. Entonces, de lo que se trata aquí es de reconocer esta pluriculturalidad y de que en la escuela seamos un espacio donde se promueva la convivencia armónica en todas estas culturas, de las cuales la manifestación más patente pues, es la lengua. Pero también hay costumbres, hay usos, hay tradiciones, y debe haber aquí un diálogo. Hablan de una interculturalidad, pero dialógica, donde nosotros como escuela permitamos que se dé ese diálogo entre culturas más que prohibir. Y esto nos va a permitir entonces inclusión social. Cuando nosotros permitimos que todas las culturas se manifiesten, se expresen, se sientan respetadas y se sientan valoradas, las minorías entonces se incluyen en esa sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, de los afromexicanos. Son una minoría, pero si les permitimos de alguna manera la expresión, el diálogo, van a ser parte entonces de este México y entonces van a ser incluidos socialmente. Es algo que pareciera muy fácil, pero ha sido muy difícil por muchos años, muy, muy, muy difícil. No se los permitimos. Por ejemplo, en educación indígena, no sé si lo saben, pero para que tú seas docente indígena, lo único que necesitas es presentar un examen diciendo que dominas, o sea, un examen donde demuestres que tienes un idioma prehispánico, nada más, nada más. Y tú puedes estar hablando otomí, ñañú,
y ya eres docente indígena. Y entonces te pueden a lo mejor mandar a una comunidad tzetal. No importa, oiga, pero yo no hablo tzetal. No importa, pero aquí dice que eres docente indígena. Entonces, por favor, vete allá a la comunidad tzetal. Y entonces, ahí hay un enorme problema. Hay docentes que lo que hacen es llegar y aprender el idioma de la comunidad a la que van. Pero hay otros docentes que no lo hacen. Entonces, ¿en qué terminan? Pues en hablando español, tratando de que hablen español y finalmente pues el problema no se resuelve. Y nosotros no tenemos tanto ese problema porque es en educación básica donde los niños llegan aún con su lengua materna, con sus costumbres, aún no han interiorizado las costumbres del mestizaje, que es lo que predomina aquí. Cuando llegan a media superior ya no lo tenemos tanto. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que provocar este diálogo, esta interculturalidad, que finalmente venga a esta inclusión social, que puede ser fuerte. Y algo tan sencillo como, bueno, yo lo platicaba en otro espacio. Yo crecí en un lugar donde el Día de Muertos es muy tradicional, mucho. Es para, bueno, ahorita ya no tanto, porque pues ya hay mucha mezcla de otras cosas, pero cuando yo era niña, la ciudad paraba el Día de Muertos. Realmente era un día muerto. Había mucho frenesí antes, pero esos días estaba muerto porque cada quien estaba en su casa recibiendo a sus muertos. Después me fui, bueno, cuando ya trabajé en un Cebetis de este mismo lugar, empezamos a hacer concurso de altares y la característica es que, bueno, el fondo de los altares es blanco. Me fui a, bueno, antes de trabajar, me fui a la Ciudad de México, el fondo es blanco. Ya trabajando me fui a Guadalajara, el fondo es blanco. Y aquí en Querétaro, la primera vez que yo pasé Día de Muertos aquí, estaba en mi oficina, mientras los chicos estaban haciendo su Día de Muertos, y de pronto me llaman que ya estaban, salgo y lo que vi fueron muchos altares, decenas de altares, pero con fondo negro, porque aquí en Querétaro el fondo es negro. Fue muy impresionante para mí. Todavía recuerdo la impresión, el choque cultural en ese momento, que me dicen, maestra, ya están los altares, yo bajo, yo esperaba ver altares con fondo blanco, porque toda mi vida los altares han sido fondo blanco. Entonces veo toda la cancha llena de altares con fondo negro. Fue realmente impresionante para mí. Y yo era ya una persona pues, que estaba ya en la mitad de mi vida, ya con mucho conocimiento de otra parte, adulta, madre, y verlo fue muy impresionante. Entonces, cuando hablamos de esta cuestión de interculturalidad, me voy a mis alumnos, adolescentes, para ellos, ¿qué tanto representa el choque de lo que traen, de su cultura, al ver otra cosa que no es de su cultura? Debe ser muy fuerte, probablemente no la entendemos. Entonces, si en la escuela cerramos esa posibilidad, a hablar de su cultura y a entablar este diálogo y a entender qué está pasando, entonces podemos realmente hacer esta inclusión social al permitirles hablar de lo que hay, pero también al permitirles entender lo demás y al entender pueden moverse entonces en ese medio, que eso es muy especial para las minorías, que puedan moverse en el medio que no conocen. Por ejemplo, las leyes están en español, difícilmente hay una traducción. En estas cuestiones del COVID, primero salieron en español, hasta que los grupos están defendiendo esta parte, la interculturalidad, alzaron la mano y dijeron, a ver, señores,
Acá no hablamos español, entonces por favor, denos una traducción, porque además el español no es nuestro idioma oficial. Entonces debería estar en los idiomas que tenemos. Entonces, por lo menos para que ellos puedan defenderse y puedan entender, necesitamos esta interculturalidad. Muy bien. Dice también que nuestro servicio educativo será de excelencia. ¿Por qué de excelencia? No habla de calidad. Hablaba de calidad en los sexenios pasados. Aquí habla de excelencia. Y al hablar de excelencia habla entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Excelencia. Excelencia es un término que se va repitiendo, igual que el de mejora continua. Se repite y se repite y se repite. Y habla precisamente de un mejoramiento, de una mejora continua para promover este aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, que no tenemos que confundirlo con pensamiento creativo, es, en pocas palabras, que nuestros estudiantes puedan resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos, pero con argumentos y fundamentos. No tenemos pensamiento crítico. Por eso hemos aceptado tantas cosas como que esta cosa del dióxido de cloro es bueno para tratar COVID. Por eso, bueno, eso fue en Estados Unidos, pero gente que se intoxicó en Estados Unidos solo porque su presidente les dijo que con eso podían tratar el COVID. Y aquí lo estamos viendo, vamos a ir a elecciones el domingo y no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento de acá, hay pensamiento del estómago. Por ejemplo, nuestra izquierda no, nuestra oposición no tiene propuestas claras, no las tiene. Se dedican a tirotear, a golpetear, a golpetear, a golpetear, pero no hay propuestas claras a nivel nacional. A lo mejor a nivel local conocemos a un candidato de oposición que sí tiene propuestas claras. A nivel nacional no las hay. Pero el gobierno que tenemos tampoco tiene propuestas claras. También es del estómago y del corazón, pero no es de acá. Y el problema, pues el problema somos todos los millones de mexicanos que estamos entre dos fuegos porque no tenemos eso. Estaba escuchando a una chica, no sé si la conoces, se llama Gloria Álvarez, que es extremadamente inteligente, extremadamente analítica, es guatemalteca, y ella se ha dedicado a tratar de entender lo que pasa en Latinoamérica. Y ella decía que nosotros vivimos mucho tiempo en este régimen del PRI, del PAN, acunados por ellos, y no tuvimos la evolución que tuvieron en otros países de Latinoamérica. Y que, por ejemplo, aquí tenemos ahorita la figura la figura del candidato independiente y que no la sabemos aprovechar, no la hemos podido aprovechar. Y a ella se le hace muy sorprendente el hecho de que ya tengamos candidatos independientes que salgan de la ciudadanía, pero que realmente no estén siendo un factor importante. Y además nosotros lo sabemos, son independientes, pero vienen de partidos. Y ella dice, bueno, ¿cómo es posible que la ciudadanía en México no esté tomando acción? La ciudadanía, no los partidos. Y decía también, vamos en un péndulo, partido acá, partido allá, partido acá, partido allá, ahora con ellos, ahora con otros. Y así es como estamos. Entonces, sí necesitamos, yo concuerdo aquí con el artículo 3º, necesitamos pensamiento crítico. Y eso comienza a fomentarse, ¿dónde? Pues comienza a fomentarse en las escuelas. Y entonces, vean, no estamos inventando el hilo negro, ni nos estamos saltando las trancas. Realmente nuestro artículo 3º constitucional dice que debe ser de excelencia para el desarrollo del pensamiento crítico. La escuela realmente debería ser revolucionaria en ese sentido. Pero nosotros sabemos que no lo es.
desgraciadamente. Pero, bueno, eso tendría que tocarnos a nosotros. Nosotros queremos ser directivos. Ya hablaremos más adelante del líder transaccional, el que va sobre lo que ya está establecido y hace que todos trabajen sobre ya lo que está establecido, que no le gustan los cambios dan miedo, no impulsa el cambio, así como estamos, vamos bien. Y el líder transformacional, que se ajusta al cambio, que trabaja con el cambio y que más aún provoca el cambio y nos da miedo. Como directivos nos da mucho miedo desobedecer. Y nos da miedo desobedecer también porque no conocemos la normatividad. Cuando yo conozco la normatividad, bien clara la normatividad, soy capaz de desobedecer aquellas órdenes que van incluso en contra de la normatividad. Y tengo fundamentos para demostrarte por qué estoy desobedeciendo. Pero cuando no conocemos la normatividad, estamos a la espera de que de nuestro subsistema, de nuestra dirección general, nos estén bajando indicaciones y somos incapaces de tomar decisiones. No las tomamos. Y el problema aquí es que si somos jefes de departamento no pasa nada. Pero si somos directores, o no pasa casi nada, pero si somos directores y estamos a la espera de que vengan de arriba a decirnos qué hacer, nos lleva a pifas y con nosotros le lleva a pifas a nuestra escuela. Discúlpenme lo de pifas. Pero estamos en una zona de confort, no nos movemos y la escuela obviamente está aniquilosada y está con problemas muy fuertes. Y seguimos sin atacar esa parte medular, ese problema medular de nosotros, que es el abandono escolar. Porque no hay, porque quizá nuestros alumnos no le ven un por qué estar en nuestra escuela, no le ven la pertinencia. Y nosotros, como no nos movemos, tampoco se las damos, tampoco se las ofrecemos. Nos da miedo establecer vínculos que no están mandados por las autoridades de la dirección general. Entonces, esto pues es para todos, ¿no? Estamos hablando, sí, de pensamiento crítico en los estudiantes, pero nuestros docentes tienen pensamiento crítico. Una de las lecturas precisamente de nuestra guía habla del trabajo colaborativo y habla de darle autonomía a los docentes. Pero si los docentes no tienen pensamiento crítico, no los vamos a soltar. No le puedo dar yo autonomía a un docente que no me demuestra que puede tenerla. Y para eso hace falta pensamiento crítico. Muy bien. Entonces, no sé si aquí tengan algún comentario. ¿No? Bueno, en pocas palabras, el artículo 3º constitucional nos está hablando desde un enfoque filosófico y nos está hablando mucho de este respeto a la persona, de esta cultura de paz, de esta inclusión, de este trabajo en mejora continua para llegar a la excelencia y obviamente en la equidad. Nos está hablando de la equidad. No está ahí en lo que les puse, pero también está hablando mucho de la equidad. Y entonces, del artículo 3º constitucional, que es nuestra Carta Magna, y de la modificación del 31 y del 73, surgen 3 leyes secundarias. Esas 3 leyes secundarias son la Ley General de Educación, la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua, que es la ley para crear Mejoredu, lo que sustituye al INE, y la ley general para el sistema de la carrera para maestras y maestros. La ley reglamentaria para el artículo 3º constitucional, de lo que nos está hablando es precisamente de una mejora continua para la educación y se habla entonces de la Comisión de Mejora Continua, que tiene un consejo técnico y es mucho de
más que para analizar y discutir, es mucho para ver los puntos importantes de esta ley. No ha cuajado. Estamos haciendo, una de las cosas que nos habla es de la evaluación, de esta revalorización del docente. Y entonces para eso tienen que hacer evaluaciones diagnósticas de cómo estamos, para entonces proponer un programa de mejora continua de formación y capacitación para los docentes. Entonces, no sé si ustedes lo vieron, pero ahora, el mes pasado participamos en una encuesta para la evaluación diagnóstica, para ver cómo estamos. Y a partir de ahí van a hacer estos trayectos formativos de los docentes que tienen que ver con mejora continua. También se meten con mejora continua de la educación. En pocas palabras, esa es la ley para crear mejor edu. En pocas palabras. En la guía viene un poquito más explicada y también viene en lo de Classroom. Muy bien. Y la más grandota, la que impacta más, la más fuerte, es la Ley General de Educación, que la vamos a ver mañana, vamos a iniciar con ella mañana, y ahorita con la que quiero que iniciemos es con la Ley General del Servicio para la carrera de maestras y maestros, que probablemente no se las van a preguntar, viene en la guía, pero pues vamos a hablar un poquito de ella. De hecho, ustedes ya se la saben, pero para no dejar, vamos a ver. Entonces, la Ley General del Servicio Profesional Docente de aquellos tiempos tenía 4 procesos: ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento. La permanencia fue la que nos llevó a la evaluación del desempeño. Fue la que comenzó a hacer que esta ley y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente fueran tan mal vistas, porque lo hicieron de la peor manera que pudieron haberlo hecho. Entonces, ya no hay permanencia en esta ley y ya no se llama ingreso, se llama admisión. Entonces, la admisión es cuando tú entras al servicio docente, todos lo conocemos. La ley dice que otra manera de que entren docentes que pueden tener una base a nuestros planteles es ilícita. Lo único que podemos hacer es darles interinatos cuando tenemos la necesidad, pero que nosotros contratemos a un docente de otra manera es ilícito. Eso es muy claro. Solamente pueden entrar por los procesos de admisión. No hay otra manera. Por ahí sigue habiendo rumores de gente que sigue admitiendo. Yo creo que más bien es una mala interpretación, porque cuando tú no recibes, como estoy hablando como figura directiva, cuando tú recibes docentes, más bien, cuando tú tienes la necesidad de cubrir grupos y no recibes docentes porque no están en la lista de ordenamiento, entonces tú lo que tienes que hacer es ver en qué otras listas de ordenamiento del mismo proceso, en otros subsistemas, y si eres de subsistema federal, en otros estados puede haber docentes que hayan estado en este proceso para que tú les puedas dar o los puedas proponer para esa vacante que tienes en tu escuela. Si no encuentras, entonces ahora sí, tú puedes contratar a cualquier docente que quieras como interinato. Es la única manera. Pero que tú tengas a un sobrino y lo quieras meter a trabajar dándole una base, pues sí o sí tiene que pasar por el proceso de admisión. De otra manera no va a pasar. Ahora, si tú eres director, pero ya buscaste y no hay nadie con el perfil de todos los que concursaron, bueno, pues es lógico que te traigas al sobrino para que cubra el interinato. Te van a acusar de nepotismo, porque a lo mejor no entienden bien el proceso, pero sí puedes traértelo para cubrir ese interinato, pero jamás le puedes dar plaza
ni lo puedes proponer para una plaza hasta que el sobrino haya pasado el proceso de admisión. Muy bien. Ahora, proceso de promoción. Otra vez, la ley dice que la única manera de promoverte es a través de la ley. Y esto es parte de la Ley General del Servicio Profesional Docente que decía lo mismo. Ahorita tenemos promociones, las verticales. Bueno, en cuestiones extraordinarias se han dado promociones verticales después del 2013. Pero si se recuerdan, es por un año, es bajo ciertas condiciones. Tú como director puedes proponer gente de la escuela para que sea parte de tu equipo, pero es un nombramiento de un año, después se lo quitan, no genera más. En cambio, promoverte por la ley, bueno, ya te da los 4 años de tiempo fijo. Puedes renunciar, obviamente, si conviene a tus intereses, pero si no, pues ahí estás los 4 años. Y en la promoción horizontal no hay manera de promoverte horizontalmente, ninguna manera, si no es a través de la ley. Recordarán el famoso dejetazo que se dio en 2014. En 2013 salió la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde decía que no se podía la promoción horizontal, que es por cambio de categoría, por incentivos y por horas adicionales, no se podía. Pero en DGETA sí pudieron, promovieron horizontalmente por cambio de categoría, eso llegó hasta DGETI, y ahorita los compañeros tienen un enorme problema porque 11 años después, no, 11 años no, porque 7 años después no tienen nombramiento, no lo tienen y ya no están pudiendo participar ni en procesos de promoción vertical ni en procesos de promoción horizontal. Yo no sé cuando llegue la jubilación, si no han arreglado esto, ¿cómo le van a hacer? Y es un enorme, enorme problema. Entonces, no podemos promover de otra forma más que la que no sea a través de la ley. Y el reconocimiento es como un premio a tu buena trayectoria docente. No necesariamente implica dinero, pero implica un premio. Y puede ser que puedas irte de beca comisión, que te conviertas en asesor técnico pedagógico, que te conviertas en tutor de docentes de nuevo ingreso o que des asesorías técnicas como director a otras escuelas. En este momento, bueno, para este año, sí tenemos admisión para docente y técnico docente. En este año tenemos promoción horizontal para educación media superior. Ya salió la de cambio de categoría, estamos a la espera de resultados. Y también estamos esperando que el otro mes salga la convocatoria para horas adicionales y la vertical pues es en la que estamos. Y en cuanto al reconocimiento, por ahí me parece que ya es, bueno, no ha salido, pero puede salir la convocatoria para beca comisión y para tutoría, nada más. En media superior, bueno, está el servicio de asesoría y acompañamiento en EMS, que lo hacen los directores, pero al parecer no va a haber convocatoria este año, ni tampoco tenemos asesor técnico pedagógico. Entonces, en pocas palabras, estos son los procesos en los que participamos por medio de la Ley General para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros. No sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que podamos decir. No sé si hasta aquí tengan algo. Hasta ahorita hemos visto artículo 3º constitucional y vimos hablamos muy general de la ley reglamentaria del 3º constitucional en materia de mejora continua, que es la que hace Mejor Edu, y la Ley General del Servicio de la Carrera de Maestras y Maestros, y mañana nos arrancamos con la Ley General de Educación. Sí, maestra Iraíz, ¿usted tiene la mano levantada? No, ¿verdad? No, maestra, todo bien. Gracias. Todo bien. Entonces, sería eso por hoy. Antes de que nos vayamos, ¿tienen cómo vieron la guía? Sí son 12 páginas, yo creo que 13 páginas creo, pero es mucho de la bibliografía, pero está lo esencial. Bueno, yo leí
Yo me di a la tarea de leer todos los documentos y ver qué era exactamente lo esencial para que no se metan ustedes hacia todo ese documentario que tienen. Y les recuerdo que la guía está con base en la bibliografía, que es una bibliografía que está enfocada a todos, pero más al perfil del director, y ahí nos vamos. ¿Sí? Entonces, si no tienen preguntas, pues lo dejaríamos aquí por hoy y nos estaríamos entonces viendo mañana para hablar de la Ley General de Educación. Sí, está bien, maestra. ¿Sí? Bueno, bien, muchas gracias. Entonces,